Mucha gente habla de innovación, y habla de innovación porque es una palabra que suena bien, es agradable, nos trae recuerdos de cosas interesantes. Todos queremos estar alrededor de gente innovadora. Los modelos sobre personas, sobre empresas, cuando hablamos de una empresa que nos gusta, está asociada al concepto de innovación. Y el concepto de innovación es algo realmente fundamental, porque es la base de lo que es el cerebro humano. Al final, los innovadores son aquellos que generan riqueza de forma sostenible, y la generación de riqueza es algo básico para poder tener educación, para poder tener salud, para poder tener calidad de vida, para poder garantizar el futuro de los seres que más lo necesitan, para poder distribuir esa riqueza entre aquellos que de verdad la necesitan y que van a ser capaces de traspasar a siguientes generaciones esa riqueza. La gente confunde lo que es la innovación con lo que es la investigación o el desarrollo. La investigación es algo que se hace en los centros de generación de conocimiento, en las universidades. En definitiva, es cuando el ser humano descubre algo nuevo, tiene un nuevo conocimiento, la base siempre es la innovación. El desarrollo, que es el otro concepto del famoso I+D+I, el desarrollo es cómo convertir ese nuevo conocimiento que hemos tenido en algo práctico, en algo que podemos utilizar. Pero lo más importante de los tres es la innovación, que es el que cierra el ciclo. La innovación es ese conocimiento y ese desarrollo, cómo lo convertimos en riqueza, que nos va a permitir posteriormente volver a seguir financiando o a seguir aportando recursos a todo lo que es el proceso de investigación. La innovación, por lo tanto, es algo consustancial y es la diferencia entre los países que tienen buena calidad de vida y de los que no. Cuando dicen que los chinos nos van a comer por los pies, nos comerán por los pies si somos incapaces de innovar. Si en realidad somos innovadores, es decir, somos capaces de tener ideas originales que generen riqueza de forma sostenible, no tenemos que tener miedo a nada. En estos momentos, además, es especialmente importante el tema de la innovación por la situación económica del país. Si lo único que pretendemos es esperar que vengan tiempos pasados y decir que los años 90 fueron estupendos para la economía española y estamos esperando que se pase el bache por sí solo y que volvamos a los años 90, eso no va a ocurrir nunca. Y la única forma que tenemos para salir de la crisis es si todas nuestras inteligencias en trabajo colectivo empezamos a desarrollar ideas que nos permitan generar riqueza, y esa riqueza es sencillamente porque lo que nosotros proponemos tiene más valor y es más deseado por el resto de los habitantes del planeta. La Fundación de la Innovación Bankinter es un ente innovador en sí mismo. No es un ente que se dedique a administrar recursos. De hecho, recursos materiales tiene muy pocos, pero recursos intelectuales y capacidad de atracción tiene mucho. Y la aportación que hace la Fundación de la Innovación Bankinter a la innovación los hace en tres áreas muy importantes. La primera es que ha conseguido crear un think tank, es decir, una red de gente muy inteligente y de gente muy capaz de todo el planeta, tanto de las Américas como de Europa como de Asia, que son capaces de reunirse 2 veces al año para discutir sobre temas autogestionados alrededor de las 13 áreas que más dinero que invierte el planeta en investigación y desarrollo. Hay un principio que es que donde más dinero se invierte hay mayores capacidades de atraer inteligencia y por lo tanto de generar nuevo conocimiento. Y lo que hace la Fundación es, sobre esas áreas de generación de nuevo conocimiento, qué ideas originales se les ocurren o somos capaces de gestionar entre gente inteligente de todas las áreas de la economía y del saber y de las ciencias sociales, que trabajando conjuntamente y desde distintos puntos de vista son capaces de generar ideas que generen riqueza.
y se trata sobre temas tan diversos como puedan ser China o medicina personalizada o biotecnología o nanotecnología o el Internet de las cosas o el cloud computing o las telecomunicaciones o la seguridad, que son las áreas donde todo el planeta, tanto empresas privadas como públicas, como ONGs o ciencias sociales, están generando nuevo conocimiento. La parte más interesante no es solamente la generación y recopilación de ese conocimiento, sino cómo lo distribuye al resto de la sociedad. Y lo distribuye a través de las universidades, en especial la Universidad de Deusto o la Universidad del País Vasco o la Pompeu Fabra en Barcelona o la Politécnica de Valencia o la Universidad de Comillas en Madrid o Santiago de Compostela, que con acuerdos a nivel universidad tratamos de ilusionar a los mejores alumnos para que participen en el proceso de aprendizaje y en la metodología de cómo innovar, de tal suerte de que al cabo de unos años, educando al príncipe o educando a aquellos que se van a dedicar o que tienen potencial para dedicarse a la innovación, generen riqueza para el resto del país. La otra parte es tratar de influir en las empresas, y en las empresas desde el punto de vista de cómo generan riqueza no de la forma tradicional, sino de las formas disruptivas. Y por último, mediante programas específicos para ayudar al capital semilla en cantidades muy pequeñas, pero con todo el soporte y la red social de los generadores de conocimientos del think tank. Esto es algo que es único y que es muy diferente de lo que hacen el resto de las instituciones en este país, que trabajamos desde cómo innovar en educación infantil, en enseñanza de matemáticas, o cómo ayudarles a innovar a las propias universidades con las nuevas tecnologías, con las nuevas formas de llegar o con las nuevas formas de aprender a aprender. Innovandis es uno de esos proyectos que deberían ser mucho más conocidos de lo que son. Innovandis ha sido la base y el laboratorio de la Fundación de la Innovación Bankinter para el desarrollo del programa Academia. Precisamente por la inquietud y la capacidad de tracción de un grupo de gente dentro de la Universidad de Deusto y con la relación que tenía con la gente de innovación de Bankinter, lo que permitió fue que hace 8 o 9 años se empezaran con lo que fue el embrión de cómo podemos ayudar a la universidad para que la universidad genere mejores profesionales y más innovadores. Precisamente por esa serie de contactos en el que en principio la Fundación lo único que hacía era ayudar a Innovandis en darles oportunidades a los alumnos para que hicieran prácticas verdaderamente excelentes en zonas como en Asia, en Europa o en las mejores empresas del país. Lo que permitió fue desarrollar un nuevo conocimiento de cómo incrementar la productividad en el aprendizaje de innovación. Todas las innovaciones que posteriormente luego se ponen en marcha en colegios o en otras universidades han tenido su laboratorio en Innovandis, y por eso desde la Fundación pensamos que es una relación muy especial, porque es el sitio donde nacen las ideas, pero sobre todo donde primero se ponen en marcha, se depuran, se racionalizan, se hacen que funcionen de forma suave y puedan disfrutarlas luego otros estudiantes o otras instituciones en cualquier otra parte. Las ideas nacen y se desarrollan en este laboratorio. Así que gracias a Innovandis.